Estoy realizando esta presentación para dar a conocer los fundamentos básicos que se necesitan para entender un poco mejor la parte de esta asignatura que es bioquímica. Los objetivos, los aprendizajes esperados, pues conocer la importancia de la bioquímica en nuestras vidas y saber la relación existente entre el estudio de la bioquímica y las leyes biológicas, físicas y químicas. Bueno, entonces, pues, ¿la bioquímica qué es? La bioquímica es una disciplina que emplea los principios y el lenguaje neto de la química para explicar la biología a nivel molecular. La bioquímica nos ofrece respuestas fundamentales a preguntas como de qué estamos hechos o cómo nos formamos. Además de esto, es una ciencia que estudia los componentes químicos de las células vivas, así como sus reacciones y procesos en los que intervienen. Detalla cómo moléculas inanimadas que constituyen los seres vivos interactúan para mantener y perpetuar la vida. Además, es una ciencia práctica porque genera técnicas que son la base de los avances en otros campos como genética, biología celular e inmunología. Esto ya a nivel investigativo. Ofrece indicios sobre el tratamiento de enfermedades como cáncer y diabetes, importante para los médicos, para el estudio de las enfermedades. Y mejora la eficiencia de industrias como las de tratamiento de residuos, producción de alimentos y manufactura de fármacos. Bueno, específicamente, como ya lo dije, la bioquímica es el lenguaje de la química a nivel molecular en la biología, ¿no? Sabemos que pues, en la biología se estudia principalmente la célula, pero aquí vemos unos niveles, vemos una organización de un ser vivo que está compuesto por diferentes niveles. Sabemos que el estudio de la bioquímica es el nivel número 4 porque estudiamos las estructuras que componen los otros niveles. Entonces, las estructuras moleculares, como son los nucleótidos, aminoácidos y los azúcares y otras más, forman estructuras un poco a nivel superior y estas a niveles más superiores, como son los cromosomas, los organelos, las mitocondrias, y estas que están contenidas en las células, y sabemos que nosotros los seres humanos estamos compuestos de células. Y es ahí en donde, en última instancia, estamos estudiando un organismo entero que somos nosotros, ¿sí? Porque estamos constituidos de células y estas células están constituidas de estas estructuras. Esas estructuras importantísimas en el estudio de la bioquímica. Y es aquí donde nos vamos a concentrar. ¿Qué se estudia básicamente en una asignatura básica de bioquímica? Vemos y nos preguntamos de qué están hechos los seres vivos. Y pues de qué están hechos los seres vivos. De algunas moléculas que son responsables de la forma física de algunas células. Otras realizan diversas actividades en las células, pero en todos los casos la estructura de una molécula guarda relación íntima con su función. Y es importante comprender las características estructurales de una molécula, que es lo que vamos a ver aquí en bioquímica, porque es clave decisiva para entender la parte funcional de una célula. Además, podremos saber cómo se adquiere y se usa la energía en los organismos. Pues entonces la capacidad de una célula de efectuar reacciones metabólicas requiere el ingreso de energía. ¿Esto para qué? Para sintetizar sus estructuras constituyentes y moverse, crecer y reproducirse, que es lo que hace una célula. Entonces una célula debe extraer su energía del ambiente y consumirla o almacenarla en una forma manejable. Ya veremos cómo la consumimos, cómo una célula consume y cómo una célula almacena energía, que son detalles muy importantes para continuar
con nuestra vida, por así decirlo. Y pues de qué manera un organismo mantiene su identidad con el paso de las generaciones. Pues se conoce que los humanos modernos tienen el aspecto muy similar al que tenían hace 100.000 millones de años y que ciertas bacterias han persistido por millones o miles de millones de años. En todos los organismos, la información específica que la composición estructural y la capacidad funcional de una célula se deben mantener eh, sin que ésta suceda, sin que ésta se divida y pues sin que sucedan algunos cambios. Lo ideal es mantenernos, ¿no? Bueno, como ya lo dije, aunque la bioquímica estudia organismos, células y componentes celulares, se trata fundamentalmente de una ciencia química, ya que la química es la base correspondiente al estudio, por así decirlo, de los elementos, ¿no? De los átomos. Y pues constituyen algunos elementos muy importantes aquí en estas moléculas biológicas que son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pero además de que las células utilizan o están compuestas por esos elementos, también están compuestas por elementos en cantidades menores. Entonces, en general, las células están compuestas por moléculas inorgánicas y orgánicas. Y se sabe que la molécula se compone aproximadamente de un 50 a un 95% de agua, que es una molécula inorgánica, aproximadamente un 1% de sodio, magnesio, calcio, potasio, que son bioelementos pero secundarios, y el resto está formado por moléculas orgánicas, que son los bioelementos primarios, que es el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que son los conocidos chomps. Entonces, estos bioelementos, específicamente los primarios, se unen mediante enlaces químicos para formar biomoléculas. Estas biomoléculas, que son compuestos orgánicos unidos, forman carbohidratos, lípidos, aminoácidos y nucleótidos. ¿Listo? Entonces, bioelementos se componen de primarios, secundarios y los oligoelementos. Los primarios son los que están en mayor abundancia, los secundarios en menor porcentaje de contenido en una célula, y los oligoelementos son los que están en menor porcentaje. Y estas a su vez pues componen las biomoléculas. Estas biomoléculas son las que nos vamos a centrar, en las que nos vamos a centrar para el estudio de la bioquímica durante pues todo el semestre. Antes de detallar el funcionamiento, las características y cómo el reconocimiento de estas biomoléculas, es importante recordar algunos grupos funcionales que constituyen las biomoléculas. Estos grupos funcionales se ven específicamente en química orgánica, pero la idea es aquí recordarlos. Entonces sabemos que el alcohol está compuesto por un grupo OH, que es el hidroxilo, recordando que esta R me dice y significa que es una cadena de un número determinado de carbonos. Puede ser 1, 2, 2000, 200, cualquiera. Entonces, el alcohol lo reconocemos como el grupo OH. El aldehído tiene un carbono con un grupo carbonilo, ese es un grupo carbonilo, acompañado de una cadena. La acetona también es un grupo carbonilo, pero está acompañado de dos cadenas laterales. Los ácidos tienen el grupo carboxilo, pero pues parece un poco al aldehído, pero aquí tiene un OH. La amida que podemos representarla un poco y diferenciarla de la amina con este C doble enlace O, porque pues vemos aquí que son un poco iguales. El tiol, que es un azufre, el éster, que es también un grupo aquí carbonilo,
pero tiene un oxígeno pegadito a una cadena de carbono. Y el alqueno, que es una estructura lineal con un doble enlace. Entonces es importante otra vez recordar estos grupos funcionales para entender cómo están compuestas estas biomoléculas. Aquí tenemos un esquema, un croquis de la tabla periódica, en donde nos muestran elementos con diferentes colores. Vemos que los que tienen color más claro son los oligoelementos, que son los que componen la célula en menor proporción, los que están en menor porcentaje. Los más oscuritos son los que se muestran o los que están en mayor porcentaje en una célula, que son el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, como ya lo había nombrado. Y estos son los que componen un grupo grande de biomoléculas que están divididas en 4 familias, por así decirlo, que son los aminoácidos, los azúcares, los ácidos grasos y los nucleótidos. Estos, que son moléculas pequeñas, conforman moléculas grandes que son los polímeros. Los aminoácidos conforman las proteínas, los azúcares los carbohidratos, los ácidos grasos no conforman polímeros y los nucleótidos los bien conocidos ADN y ARN. Cada uno tiene una función general. Digamos, los aminoácidos me permiten catalizar y me aportan estructura a la célula. Las azúcares son fuentes energéticas y también me aportan estructura a la célula, tanto vegetal como animal. Los ácidos grasos son fuentes energéticas y también son elementos estructurales, pero de moléculas lipídicas complejas. Y los nucleótidos, como ya lo sabemos, pues contienen información genética y también me permiten la síntesis de proteínas. Entonces aquí me voy a detallar un poco, me voy a profundizar un poco más en el reconocimiento de estas biomoléculas, de estas moléculas biológicas. Entonces, como ya lo dije, principalmente están compuestos de las células de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y estas componen los aminoácidos, los lípidos o los ácidos grasos, que también se pueden llamar, los nucleótidos, las azúcares o los carbohidratos. Tienen diferentes sinónimos. Entonces los aminoácidos se llaman así porque tienen el grupo amino, que ya lo expliqué en la tablita de grupos funcionales, y el grupo ácido, ¿cierto? El grupo amino es este, el grupo ácido este, pero en condiciones fisiológicas estos se encuentran ionizados. ¿Ionizados qué significa? Que tiene un más acá y un menos acá. ¿Listo? Entonces estos en nuestros cuerpos se ionizan en forma de NH3+ y COO-. Algunos ejemplos de estructuras de aminoácidos son como por ejemplo la asparagina y la cisteína. Vemos aquí el grupo amino y el grupo ácido. El grupo amino y el grupo ácido. Y los vemos en condiciones ionizadas. No los vemos así, sino los vemos con los signos como cationes y como aniones. Los lípidos pues se encuentran en estructuras mucho más grandes. Los lípidos, recordemos que son compuestos insolubles y están compuestos, por ejemplo, insolubles. ¿Por qué? Porque están mayormente formados por moléculas de carbohidratos, por moléculas orgánicas y son cadenas muy largas. Como el colesterol y como el palmitato. Los nucleótidos están compuestos principalmente por una base nitrogenada, que es esta, un azúcar de 5 carbonos
y un enlace, una estructura de fosfatos, que en este caso me habla del ATP, que el ATP es trifosfato adenosina o adenosin trifosfato. Trifosfato, ¿por qué? Porque tiene tres fosfatos. 1, 2, 3 fosfatos. Tiene el grupo, el anillo nitrogenado, y tiene un azúcar de 5 carbonos. Siempre un nucleótido va a estar compuesto de esta manera. Ya los carbohidratos, yo creo que son los más conocidos de este grupo. Uno de los carbohidratos más comunes, más conocidos, es la glucosa. La glucosa la podemos ver en forma lineal, que es esta, y en forma cíclica. ¿Listo? Entonces, también conocidas como azúcares. Listo. Aquí en los lípidos es muy importante entender, a diferencia de los aminoácidos, los nucleótidos y los carbohidratos, que los lípidos es un grupo de moléculas que no pueden representarse con una sola fórmula estructural, dado que constituyen un conjunto diverso de moléculas. Sin embargo, pues como ya lo había dicho, se distinguen, o bueno, tienen similitud, se distinguen de las otras moléculas que son poco solubles en agua, pues debido pues, a que la mayor parte de su estructura son de tipos de hidrocarburos. Los carbohidratos, como su nombre lo dice, significa que tiene carbonos e hidrógeno. Entonces en su estructura siempre van a haber carbonos e hidrógenos. Y aquí en estas biomoléculas también vemos el grupo OH, o el oxígeno, que es uno de los elementos más importantes. Bueno, es importante resaltar que estas moléculas, cada una, como ustedes lo ven, son moléculas sencillas, ¿cierto? Esas moléculas sencillas se le conocen como monómeros. Y estos monómeros, al unirse, forman polímeros. Y cada una de estas biomoléculas forman un grupo estructural más grande. Entonces, los monómeros, como bien lo dije, se unen para formar un polímero. Un polímero es un compuesto, es una cadena que se forma por monómeros, pero ya aquí ya no llamamos a los monómeros, valga la redundancia, sino residuos. Entonces un polímero está compuesto por residuos. ¿Y qué son los residuos? Pues los monómeros. ¿Listo? Entonces los aminoácidos forman polímeros que ya se llaman proteínas. Los aminoácidos son 20 residuos los que se unen para formar las proteínas. Y estos 20 residuos, a través de enlaces peptídicos, que son estos, a través de este enlace peptídico se unen para formar las proteínas. Estos 20 aminoácidos diferentes pueden combinarse casi en cualquier orden y proporción para producir multitud de polipéptidos o proteínas y tienen forma tridimensional única. Esta propiedad hace a las proteínas la clase de biopolímeros más variables en estructura y por tanto las más versátiles en sentido funcional, como ya lo había dicho, que son importantísimos para promocionar estructura en la célula. También pues estas proteínas realizan una amplia variedad de tareas en la célula, como media reacciones químicas, que son la catálisis, y da soporte estructural. Los lípidos, como ya lo había dicho, no forman polímeros. Los polímeros que forman los nucleótidos son los ácidos nucleicos y se forman mediante un enlace
fosfodiéster. ¿Cuál es el enlace fosfodiéster? Este. Entonces, aquí vemos que es la base nitrogenada, como yo les dije, este es el azúcar de 5 carbonos, la base nitrogenada, que yo lo dije en la anterior diapositiva, y se une mediante este fosfato que está acá. Y ese es un enlace fosfodiéster. Entonces los nucleótidos se unen únicamente con 4 compuestos, 4 nucleótidos se forman para formar el ARN y el ADN, que son los polímeros de los nucleótidos. Sabemos que el ARN está compuesto por adenina, citosina, guanina y uracilo, y el ADN está compuesto por adenina, citosina, guanina y en vez de uracilo tiene tiamina. Y pues bueno, ¿por qué? ¿Por qué solo son 4? Pues porque son menos variables en su estructura y comportamiento químico que los aminoácidos. Aquí los aminoácidos son 20 residuos y aquí los nucleótidos solo son 4. Además, los ácidos nucleicos tienden a presentar estructuras más regulares que las proteínas y esto concuerda con su función principal de portadores de información genética, la cual está contenida en su secuencia de residuos nucleótidos más que su forma tridimensional. Bueno, y ya los carbohidratos forman polímeros que son los polisacáridos. Los polisacáridos están compuestos o están unidos mediante enlaces glucosídicos. Entonces, digamos, una glucosa se une mediante otra glucosa por este oxígeno que está acá, que es un enlace glucosídico. Ya más adelante veremos esto en detalle. La mayoría de los polisacáridos son polímeros homogéneos, es decir, son glucosas, muchas glucosas unidas. Y esto limita su potencial de contener información genética diferente de los nucleótidos. Bueno, también los polisacáridos realizan funciones celulares esenciales al actuar como moléculas de almacenamiento de combustible y dar soporte estructural, como lo había dicho anteriormente. Entonces, en resumidas cuentas, las funciones de los biopolímeros son las siguientes. Los biopolímeros, recordemos que son los polímeros compuestos por los aminoácidos, los nucleótidos y los carbohidratos. Entonces, las proteínas que están compuestas o se componen de aminoácidos, que en su caso son 20, los ácidos nucleicos, que son el ADN y ARN, que se componen de 4 nucleótidos, y los polisacáridos, que son moléculas homogéneas, mayormente compuestas por la glucosa. Entonces aquí vemos que la función principal de cada uno de ellos es: los ácidos nucleicos codifican información, las proteínas realizan reacciones metabólicas, los polisacáridos almacenan energía y los que dan soporte estructural son las proteínas y los polisacáridos. Los ácidos nucleicos no. Y una función secundaria que aportan es: los polisacáridos codifican información, los ácidos nucleicos también realizan reacciones metabólicas, no mucho, y los ácidos nucleicos soportan estructuras celulares. Aquí dejo un cuestionario muy pequeñito como para que retomemos un repaso de los conceptos que dije durante toda la presentación y cuáles son los 6 elementos más abundantes en las moléculas biológicas, definir las estructuras de los aminoácidos, monosacáridos o carbohidratos, nucleótidos y lípidos, por qué es indispensable que las macromoléculas sean polímeros y cuál es la relación entre un monómero y un residuo. Identifique las definiciones estructurales y las funciones principales de proteínas, polisacáridos y ácidos nucleicos. Muchísimas gracias por su atención.